joda, no se dan nombres exactamente, pero a ver, hay que hablar. La U está a punto de ganar el Apertura. Hay que dar un poquito de historia, de background. Estamos a punto de ganar la Apertura. Como bien la gente me decía, Juanjo habla del 9, del 9, del 9. Como lo comenté hace un momento nada más, se va a seguir intentando por Luis Ramos y probablemente si no llega Luis Ramos porque hay mucha complicación con Cusco, porque hay mucha complicación con los clubes que tienen su pase, como también lo puede ser por ejemplo América de Cali, se va a optar por un extranjero. Ahora, tú pensarías, en primera, claro como yo, que el extranjero que se iría justamente sería pues Diego Churín. Porque claro, es la misma posición. Sacas a Churín, que es un 9 argentino, que no ha dado la talla, y traes a otro delantero de afuera para que pueda suplir la posición y no jugar tan mal como Churín, sería lo lógico. Sin embargo, ha salido una información del bombardero del Trome. A ver, insisto, con pinzas esta información, porque a veces el bombardero del Trome agarra una, agarra otra. Lo que yo te he soltado primero de que van a ir por un extranjero, sí es algo más corroborado, una información un poquito más contrastada. Lo del bombardero del Trome hay que ver. A veces se suelta factos, se suelta realidades, a veces no tanto. A ver, leamos lo que dice. El saque somos carnecita, que este es su frase inicial de toda la vida. La verídica, que para mí los cremas ya tienen el título en el bolsillo. Basado. Así le pongan un palo verde a los chancados, no tienen nivel para ganar en el Monumental. Es verdad que en el fútbol pueden pasar muchas cosas, pero mejor que el biribiri vaya pensando en el Clausura si es que sí. Así es. Y la tentación está por todos lados. Lo peor es que hay algunos sanazos que caen en la trampa y al final terminan sin llantas y van desapareciendo de la pelotita. Cuentan que en el RIMAC había una que jugó naipes con un chibolo que loreaba, o sea, lora, pero se lesionó y también tuvo un dame que te doy con un goleador que ya quemó sus cartuchos. O sea, está hablando de Cauterucho. Pero aquí es donde viene lo importante, ¿no? A propósito del desgaste físico, me avisan que al final de la Javier Prado, o sea, Universitario, que tiene el Estadio Monumental al final de la Javier Prado, la directiva anda fastidiada con un zambito extranjero que llegó como refuerzo y en la Ciudad Imperial regaló todas las pelotas que tocó. Malísimo el partido de Carabalí, hay que mencionarlo, por cierto, el otro día contra Garcilaso en Cusco. ¿Eh? Parece que las fiestitas en su depa hasta que salga el sol ya le están pasando factura. ¡Qué feo! A ver, hay que analizar acá un par de cosas. A Carabalí se le han dicho ciertas cositas, hemos visto screenshots raros. Creo que no sé si está comprometido, está soltero, la verdad es que eso me tiene sin cuidado. Porque hay que ir puntualmente al grano y a desmenuzar lo que le importa al hincha de la U. Y es que, a ver, si termina llegando un 9, ¿quién seguiría? Como bien lo dice Rolo por acá, que también tiene que seguirnos en la nueva cuenta de TikTok. Síguenos, Rolo, por favor. ¿Quién seguiría? Porque claro, Ureña, o sea, podría irse Ureña, dicen por ahí. Ureña ya creo que es más que fijo que se va a ganar hasta fin de año. Santa María ya llegó. Castillo ya llegó. Costa quizás se termine yendo. Bueno, ojalá. Pero tienes que votar a un extranjero para poder traer otro 9 de afuera. Y ese extranjero, gracias Rolo, ese extranjero que podrías votar, claro, insisto, como lo dije al inicio del clip, podría ser Diego Churín, ¿no? Podría ser Diego Churín. Pero si es que es verdad lo de Carabalí, hay que analizar la opción. Por ejemplo, y eso quiero que un poco la gente lo tome como podcast argumentativo de repente, mientras que discierno un poco las opiniones y argumentos que pueden tener una salida de Carabalí. Porque claro, cuando llega José Carabalí es para ser o titular o pelear titularato con Paolo Reina. Finalmente Carabalí le gana la pulseada. Juega buenos partidos en la mitad de la temporada de la apertura, se gana el titularato, pero luego físicamente y poco a poco también su nivel futbolístico, técnico y táctico empieza a decaer. Se aminora bastante. Y ahí es cuando decimos, a ver, es cierto que Carabalí está teniendo, como dice aquel bombardero del Trome, insisto, esto es la fuente del bombardero del Trome que no da su cara porque obviamente le podría caer terrible querella. Y dice, no, que hay fiestitas hasta que salga el sol. Y tampoco pone nombre y apellido, pero creo que sabemos quién es el único zambito extranjero que llegó como refuerzo a la U. A ver, esta temporada, refuerzo extranjero han habido Churín, que no califica creo como zambito extranjero. Además de que tampoco su nivel haya bajado, al contrario, mejoró un poquito hacia el final del torneo con el partido con Cristal y demás. Y después no había otro extranjero. Ureña ya estaba en el equipo, Brito ya estaba en el equipo, Riveros y Di Benedetto lo mismo. ¿Me entienden? Entonces, es claro que se habla de Carabalí. Por ahí la gente pregunta, ¿habrá video? Creo que eso no nos debe preocupar, hermano, sino saber cómo terminará esta historia. ¿Cómo terminará esta historia? Porque, honestamente, insisto, retomando un poco lo que mencionaba, Carabalí al perder el titularato no lo pierde con Reina, sorprendentemente. Un Reina que venía con todo el bagaje de la Sudamericana con Melgar, había sido seleccionado, tenía un muy buen despliegue físico, era un jugador que decías que para la altura te iba a servir. De hecho, sirvió en su momento cuando jugamos, creo que en contra Binacional. Pero al final el que se ganó el puesto fue Cesaringa. Y hoy por hoy, la verdad es que económica, deportiva y futbolísticamente, la mejor decisión es que Cesaringa siga jugando de titular, ya sea por Di Benedetto
o sea en la banda izquierda por Carabalí. Lo correcto es que él siga participando cada minuto posible de esta temporada con Universitario de Deportes. ¿Por qué? Porque César Inga es un jugador vendible. Es un jugador vendible. Mientras que Carabalí o Reina, bueno, Reina de repente también un poco, pero Carabalí no, tiene 27, 28 años, es ecuatoriano, está aquí solamente por un año, capaz que ni dura la temporada que pensamos. Y después en más, pues César Inga honestamente puede sacar un rédito económico muchísimo mayor que a los otros dos. Es la realidad también. De hecho, Ferrari mencionó que a César Inga habían preguntado por él y al final no se terminó yendo. ¿Ok? Al final no se terminó yendo. La hace 8 puntos en la Libertadores, me dicen Carabalí. Han jugado buenos partidos el Sambo, pero insisto, si es que se están dando estas situaciones que dice el bombardero del Trome y hay un fastidio, no me sorprendería que el que salga sea él. Porque finalmente, ¿qué es más difícil de obtener? ¿O qué es más difícil de suplir dentro del equipo de la U? Si se va a Carabalí, tienes a Inga y tienes a Reina. Ninguno de los dos se va a ir a mitad de temporada, entonces los tienes a los dos. En cambio, si se va, por ejemplo, Churín, bueno, es 9x9, yo optaría por esa salida, sí. Pero si en el grupo te lo está partiendo el Sambo y no Churín, ya ahí pasa por una decisión, inclusive hasta me atrevería a decir, un poquito extradeportivo, ¿no? También pasó con Portocarrero, me dicen por aquí Eduardo Pérez, que arrancan bien los ecuatorianos, físicamente tienen un plus en la Liga Nacional, tema de altura y demás, y luego se van apagando, ¿no? Se van apagando poco a poco, empiezan a ser jugadores un poquito más irregulares, jugadores con los que de repente no tienes la confianza de que te van a dar, honestamente, de que te van a dar un rendimiento muy grande, ¿no? Por ejemplo, acá de Alessandro también recuerda en TikTok la última jugada de Carabalí en el Cusco, llegaba a la pelota pero desistió y Fossati se molestó. Y de repente a raíz de eso es que también sale este texto del bombardero, ¿no? De repente, porque claro, es un futbolista, insisto, que apareció muy bien y poco a poco se ha ido desapareciendo. Desapareciendo como las gorritas, gente que ya saben si quieren conseguirlas en Marathon y si no, no la hagan al interno y pueden conseguir una alternativa, pero preferentemente compren en Marathon, gente, ¿no? Preferentemente en Marathon. Y si se va a Carabalí, mi querido Jean-Pierre, si se va a Carabalí, simplemente hay que decirle gracias por todos los 6 meses que estuviste y a ver que traiga un buen 9. A mí, honestamente, por una planificación deportiva netamente, no extra deportiva, me parecería una decisión mucho mejor la de darle salida a Churín que darle salida a Carabalí. Para mí, ¿ok? ¿Por qué? Porque sería 9x9. Cambio con Carabalí como que pierdes una variante, por último, que tendrías. César Inga, por ejemplo, ¿qué pasa si se lesiona? Solo te va a quedar Reina. Prefiero tener a esos dos que son Carabalí y Reina y un Inga que es titular siempre y cuando, pues, encima con la polifuncionalidad que te da Inga, puede ser back central, puede ser stopper, puede ser inclusive mediocampista. Tiene mucha salida también, ¿no? Entonces, hay que ir viendo eso y qué posibilidades hay realmente de que llegue un nuevo 9. Como les digo, la información hasta antes de esto del bombardero era que iban a ir por Luis Ramos y que en su defecto iban a ir por un 9 extranjero. Ahora, el 9 extranjero va a llegar por Churín, a quien parece que Fossati lo ha blindado, lo quiere, lo ama como un sobrino, un hijo. O saldría, pues, por un futbolista que al parecer también lo hizo renegar un poquito al Nono el otro día, ¿no? Ahí la dejo picando. ¿Cuál es tu opinión y a quién sacarías tú del equipo en este momento para el Clausura 2025? Y dale toda la vida.